Gracias por estar acá con nosotros. Licenciado Tadeo Rojas, vi que se formó en administración originalmente y muchísimas otras cosas. Sí, la verdad que a lo largo de los años siempre traté de ir de alguna manera sorteando desafíos y barreras. Qué bueno. Y formarme, pero fundamentalmente yo digo que la experiencia en la función pública es lo que me ayuda muchísimo, porque hay que ser operativo, hay que ser expeditivo y fundamentalmente hay que ser organizado y disciplinado. Okay. Son las claves. Mira qué importante alguien con tanta experiencia. Para poner en contexto a la teleaudiencia, 2 periodos como diputado nacional, intendente municipal de su ciudad. Si bien es cierto, él nació en Caacupé, pero se crió en Areguá. Entonces usted es aregüeño de corazón. Sí, la verdad, si tengo que recordar ese momento fue porque mi finado padre estuvo como delegado de gobierno en la cordillera. Okay. Y en ese momento nací en Caacupé, pero muy pronto regresamos a Areguá. Y bueno, y siempre en mi corazón está Caacupé, pero soy aregüeño, por cierto. Claro, qué lindo eso. Bueno, ministro, quiero aprender, quiero que la teleaudiencia sepa. Mi objetivo es que en estos 25 minutos que tenemos, que nos dio su gente de prensa, queremos poder explicar a la gente qué es el Ministerio de Desarrollo Social, qué hay por detrás y a dónde pretende llegar. Bueno, antes que nada, un cordial saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer este momento porque la verdad de las cosas que hace un buen tiempo que me han venido pidiendo venir al programa, hoy pude concretar, por cierto, y agradezco la gentileza de ustedes. Es muy importante el Ministerio de Desarrollo Social como un organismo rector de las políticas sociales del gobierno. Su misión es la de llegar a los sectores más vulnerables con programas sociales, fundamentalmente buscando, digamos, sacar de la franja de la pobreza a las familias con los programas que realmente tienen diseñados en el gobierno. Estos son los programas más emblemáticos, programa Tecoponá, que es una transferencia monetaria con corresponsabilidad, el programa de adultos mayores, que también ahora manejamos desde el año pasado. También está el programa Tecojá, que es de regularización de territorios sociales, y está el programa de comedores comunitarios, está el programa de asistencia a pescadores en época de veda, y está el programa Tenondena, que es un programa complementado con Tecoponá, porque aquellos que han cumplido una cierta etapa dentro del programa Tenondena reciben un capital semilla para impulsarlos a la inclusión económica con un emprendimiento que puedan llevar adelante y mejorar sus ingresos monetarios. 4 o 5 años atrás la pobreza se medía con el ingreso monetario. Hoy apareció nuevos componentes de medición, que es la pobreza multidimensional. Eso ya abarca lo que hace relación a servicios básicos, educación y un montón de cosas, pero nunca está, digamos, desprendido lo que es los ingresos monetarios, porque con los ingresos monetarios se mide la calidad de vida de la gente. Así es que esos son los programas más emblemáticos y lógicamente el desafío mucho más importante que arrancamos el año pasado, el programa de alimentación escolar Hambre Cero en las escuelas, que es un programa social de transferencia también del Estado, pero en alimentación. Así que eso es la parte mucho más de mayor envergadura que hemos, digamos, tomado una política social emblemática que ha lanzado el gobierno del presidente Peña a partir del año pasado y que hoy estamos a full trabajando en eso para que podamos llegar a los objetivos. Ahora en días comienzan las clases. Señor ministro, ¿qué le parece si empezamos con el buque insignia, esa palabra me gusta, del gobierno y que está a cargo de su administración, nada más y nada menos, señor Tadeo, que tiene que ver con el hambre cero? ¿Cuántos niños y niñas van a ser alimentados? ¿A cuántas personas vamos a llegar? Bueno, yo quiero hacer un poco referencia a la experiencia que tuvimos el año pasado cuando arrancamos el 5 de agosto. Realmente contra viento y marea, por supuesto que era un desafío muy importante
y era como llamarlo el plan piloto de arrancar en 90 distritos. Era donde el Ministerio de Desarrollo Social se encargó del Departamento Central, del Departamento del Presidente Hayes y Capital, pero Capital recién este año entramos con hambre cero. Nosotros llegamos el año pasado desde el MDS a 250.000 niños. La cobertura del 100% en Central de Escuelas Públicas, también el 100% en Presidente Hayes, y con eso logramos, experimentar lo que es el programa de alimentación escolar, que anteriormente se venía implementando con gobernaciones e intendencias municipales y que se ha hecho un despilfarro de dinero porque la cobertura ha sido muy mínima, 5%, no ha pasado el 5%. Imagínese. También el año pasado llegamos a todos los departamentos del país a través de las gobernaciones, en algunos casos como Ñembucú, Boquerón, Alto Paraguay, la cobertura del 100% y en otros en 2 o en 3 distritos. Eso significó que hayan quedado fuera del programa todavía en ese entonces, el año pasado, 173 distritos. Entonces nos tomamos el desafío. La decisión del presidente fue tajante de que teníamos que llegar a la cobertura este año del 100% en las escuelas públicas de todo el país hasta el 9º grado. Y arrancamos eso el año pasado ya en noviembre, diciembre, fue avanzando en enero y ahora prácticamente está culminado el proceso de adjudicación a las empresas, y lo estoy hablando como CONAE, Consejo Nacional de Alimentación Escolar, en las 12 gobernaciones que quedaron restantes. Tal es así que este año, a partir del 24 de febrero, el objetivo es llegar al 100% de las escuelas públicas del país hasta el 9º grado. Eso representa un número que orilla los 1 millón de niños y fundamentalmente cubre más de 7.000 instituciones en los 263 distritos del país y un presupuesto estimado más o menos 370 millones de dólares de inversión en la alimentación escolar. Esto implica desayuno a aquellos que entran a la mañana, el almuerzo antes de retirarse de las escuelas para ir a la casa, y aquellos que ingresan para el turno tarde, el almuerzo antes de ir al aula y lógicamente después a la tarde la merienda. Es un movimiento gigantesco y lo que representa, primero, la importancia de lo que es la piedra fundamental, diría, de lo que es el programa de alimentación escolar, que es la comida para los chicos, ¿verdad?, en etapa de aprendizaje, en edad escolar, en etapa de crecimiento, ¿verdad?, fundamental, que se supone eso va a tener un impacto, y de hecho eso lo mencionaba el ministro de Educación y Ciencias días pasados, que el ausentismo ha disminuido considerablemente el año pasado. Entonces, lógicamente también implica un ahorro para la familia, porque aquel padre de familia que ha estado dando el famoso recreo, imagínate que si le da a 3 niños 1.000 guaraníes, son 3.000 guaraníes por día, son 15.000 guaraníes diarios. Y bueno, sumado eso, incluso se ha hecho un cálculo que estima casi un promedio de 80.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? Que para una persona humilde es muchísima plata. Claro, aparte de eso hay que entender de que uno, cuando le da a los chicos un dinero para el recreo, uno no sabe en qué gasta, ¿verdad? Claro. Puede que sean golosinas. Bueno, esto es alimento. Claro. El almuerzo incluye una ensalada, el plato de fondo y de postre frutas, ¿verdad? Entonces, realmente es gigantesco esto, y no solamente lo que estamos hablando del impacto de las criaturas que reciben la alimentación escolar, sino también la dinamización de la economía. Esto estimamos nosotros que están en el orden de 400.000 personas que estarían trabajando con las empresas, sean estos cocineras, sean estos gente que sirven, limpiadoras, choferes, parte logística.
Y lógicamente Sí. a eso se agrega la parte de la producción de la horticultura, Claro. la agricultura familiar campesina. En el contrato que firman los administradores de contrato, valga la redundancia, con las empresas adjudicadas, está establecido que 10% de todo el volumen tienen que adquirir productos de la agricultura familiar campesina. Y asimismo también del 10% de las MIPYMES. ¿Cómo vamos a controlar eso? Cuando se hace la liquidación para el pago, ellos tienen que presentar las facturas de haber comprado agricultura familiar campesina y de haber comprado también productos de las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, está todo Increíble. muy bien Diseñado. organizado y diseñado. Hemos estandarizado precios calculados conforme al volumen, conforme a los lugares georreferenciados de las escuelas. Hemos calculado considerando el índice de precio al consumidor, la inflación, todo eso, un promedio real para tener calidad en la comida. Y por sobre todas las cosas, el precio estandarizado se ha establecido como una regla en las licitaciones, en todas las licitaciones del país, para evitar que haya ese libre albedrío en elegir cada uno su precio Claro. e inflando y finalmente aparece diferencias abismales entre uno y otros precios. No, el CONAE ha estandarizado los precios y en base a esa estandarización se hicieron las licitaciones, ¿verdad? Entonces con eso se ha logrado también, racionalizar recursos y fundamentalmente lograr que haya una equidad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Fundamental. Y por otro lado, algo no menos importante que quiero también mencionar, adelante, por favor. que estamos trabajando y que está 100% ya en funcionamiento para estas licitaciones que se hicieron para los 173 distritos que van a entrar este año, una plataforma digital denominada Sistema Integrado de Alimentación Escolar. Esta plataforma digital le tiene interconectado a la base de datos de la DNSP, a través de la cual va a estar operando las empresas, la base de datos del Ministerio de Educación y Ciencias con su sistema informático Paraguay Aprende, el RUE, ¿verdad? El MDS como administrador de contrato, las gobernaciones como administradores de contrato, la Contraloría, también el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para identificar a los sectores que están legalizados de la agricultura familiar campesina y al Ministerio de Industria y Comercio para identificar las empresas MIPYME legalizadas, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar eso? Las empresas van a interactuar a través del sistema informático de la DNSP, donde ellos van a encargar todo en el CIAE, ya lo hicieron, ¿verdad? Todo su plan de trabajo, todo lo que es los menús, todo lo que representa la cantidad, las horas de servicio, todo. El MDS y las gobernaciones van a cargar en forma digital las órdenes de servicio conforme al RUE y la autorización de los padres para que puedan comer sus hijos. Y La autorización. La autorización de los padres, porque los padres autorizan a través del RUE, ¿verdad? Y las directoras de las instituciones educativas, las directoras y directores de las instituciones educativas que reciben la alimentación escolar van a hacer su acta de recepción también dentro de la plataforma del CIAE a través del sistema informático del MEC. O sea, es interoperable. Y yo creo que ese es una innovación muy importante, porque primero vamos a facilitar, el monitoreo. Claro. Segundo, vamos a tener una transparencia absoluta en el procedimiento de servicio. Y tercero, un tema tremendamente importante es el proceso administrativo de liquidación para el pago de los servicios, que el año pasado fue una experiencia complicada porque recibimos sendos biblioratos con las actas de recepción que se hacen por día. Entonces eso se expone a errores, Claro, a borrones, a problemas y a dificultades que entorpecen el proceso administrativo. Eso estamos ahora ya
con esa intención de que Hambre Cero tenga papel cero en poco tiempo, si Dios quiere. Yo creo que no ni mencionamos lo grande que es esto, el impacto que va a tener, impresionante realmente. Diego Martínez. Ministro, sé que después te va al Congreso y ahí también te van a hacer varias consultas. Probablemente muchas de las que hacemos acá te van a hacer también los parlamentarios esta mañana porque después del programa te vas al Congreso Nacional. Ministro, ¿crees posible que este año podamos tener, no sé si eso es competencia de tu ministerio o de las empresas privadas en las escuelas cocinas, para que en ese lugar también tengamos una especie de comedor? O sea, probablemente no sea tu competencia, pero para saber un poco cómo se van a manejar ustedes para que los chicos tengan un lugar donde comer y no sea únicamente el aula. Me sirve mucho este entrenamiento con ustedes antes de ir al Congreso. Está bien. Sí, tenemos una reunión con la comisión permanente donde ellos requieren precisamente informaciones. Es muy importante tu consulta. De hecho, yo estoy involucrado y acompañando con todas las instituciones que intervienen en el programa. Trabajamos en forma interinstitucional y en ese sentido hemos hecho sendas reuniones con el Ministerio de Educación y Ciencias, tanto con los gobernadores como con los intendentes de todo el país, así también con directores departamentales, con supervisores, con directores. Y el programa Hambre Cero del año pasado nos ilustró justamente muchas debilidades y también fortalezas. Entre esas, la situación de la infraestructura de las instituciones, donde el Ministerio de Educación, con su ministro, han tomado la determinación de que en la microplanificación que se va a hacer este año de intervenciones, que le llaman ellos, sí, en las escuelas, todo este primer semestre va a estar única y exclusivamente direccionado a Hambre Cero. El MEC va a autorizar solamente construcción de cocinas, depósitos y, de ser posible, comedores. Esa es una noticia, eso va a ser en los primeros 6 meses. Todos los recursos, el 20% de aquel que fuera llamado FONACIBE, que hoy recibe gobernaciones e intendentes y que sirven para inversiones en instituciones educativas, estarán destinadas exclusivamente. Ministro, eso va a pasar este año. Este año, y ya arrancó eso. El MEC ya tiene un plano, todos los costos inclusive determinados de lo que va a ser para la construcción de esa infraestructura denominada cocina comedor para Hambre Cero, y eso va a ser lo que va a ir autorizando para que se pueda tener esa disponibilidad que de hecho hemos encontrado como una debilidad. Ministro, una última de mi parte. ¿Hasta qué grado o cursos se establecen prioridades para Hambre Cero en las escuelas públicas y por ahí también subvencionadas? Bueno, el Estado y el gobierno, nosotros siempre hemos dicho prioridad absoluta para nosotros las escuelas públicas, por una razón obvia, ¿verdad? Claro. Entonces hemos logrado planificar, calcular todo lo que hace relación a los recursos disponibles para llegar hasta el 9º grado de las escuelas públicas. Noveno. 9º grado de las escuelas públicas. Recordar un poco de que el 9º grado de las escuelas públicas es hasta el 3er curso de lo que era antes, ¿verdad? Sí. Entonces ya es una etapa más o menos entre 15 y 16 años, ¿verdad? Y por supuesto la gradualidad de ir ampliando la cobertura del programa está también previsto. Así es que no podemos todavía anunciar ni generar expectativa de que vamos a llegar a las subvencionadas, pero existe esa voluntad. Claro, claramente, hablando un poquito, creo que el Hambre Cero están las expectativas puestas en el 100% que va a ser ejecutable. Creo que está el diseño. Leí también que se le está empoderando a los directores y docentes para que sean parte responsable de esta ejecución. ¿Es así, ministro? Bueno, no solamente parte responsable, sino que yo más bien luego hasta diría que la comunidad educativa es el dueño, son los dueños del programa Alimentación Escolar Hambre Cero en las escuelas. Nosotros somos administradores, ¿verdad? Ellos son los dueños, porque ellos son los que reciben la alimentación. Ellos son los que tienen que certificar la recepción del plato de comida, cuidando siempre la calidad, la cantidad, en tiempo y forma. Y en base a los reclamos que ellos hacen, nosotros tenemos que actuar en forma inmediata para solucionar los inconvenientes. De hecho, yo quiero adelantar que el monitoreo, el control, la permanente revisión lo vamos a estar haciendo desde el primer día, así como lo hicimos el año
año pasado, en donde incluso en un hecho inédito tal vez hemos multado a empresas que no han cumplido el contrato establecido y vamos a ser implacables en eso. El control, el monitoreo, atendiendo medios de comunicación para revisar las denuncias, redes sociales y lógicamente las llamadas, los números y todo eso, vamos a estar poniendo a publicidad y a disposición de los directores, de los docentes, de los padres de familia, de los niños, porque el Estado está invirtiendo una buena cantidad de plata y esto hay que ser exigente para que realmente se cumpla con calidad, porque nuestros niños se merecen. Claro, claro. Lastimosamente usted tiene el gran compromiso tan importante en el Congreso Nacional, pero me queda una última pregunta, señor ministro. El tema de la pensión de adultos mayores creo que es una de las últimas grandes novedades y demuestra mucho, yo decía hace un tiempo, el interés que tenemos por nuestros mayores, nosotros, por nuestros padres, abuelos y compatriotas, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son aquellas pequeñas dudas que existen en la población? Siempre yo he dicho y he mencionado que los adultos mayores son la reserva moral de la sociedad paraguaya, las que nos siguen enseñando las tradiciones, las culturas, el respeto a la familia. Y nosotros hemos abrazado este programa como un objetivo no solamente de institucional, de transferencia de recursos en pensión, sino también ya estamos trabajando ahora en un diseño de un programa con componente social. La idea de ir implementando centros de día de adultos mayores en sectores más vulnerables para atenderlos de la mejor manera posible. La nueva ley que logramos con el Congreso Nacional el año pasado eliminó una herramienta que fue de mucha corrupción, de mucha discriminación, de mucha humillación y de un alto costo para el Estado, que era el famoso censo que se le hacía a los adultos mayores para que puedan ingresar al programa de pensión alimentaria. Al eliminar ese censo, se ha establecido una figura denominada en la ley de inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor. Eso significa que ya no necesitan ninguna inscripción, ninguna gestoría, ninguna intermediación de nadie, sino que en forma automática ingresan a medida que van ingresando su franja etaria. Eso lo hemos aplicado a partir de noviembre y lógicamente la ley establece la pensión universal, habla la ley, pero no es en el sentido de que todo el mundo tiene que cobrar, sino que es fundamentalmente de que aquellos que no tienen salario público ni privado, aquellos que no son cotizantes titulares en IPS, aquellos que no tributan con la DENIT, y aquellos que no tienen más de 30 cabezas de ganado registrado en SENACSA. Esos son los que están habilitados para cobrar. Antes, en las anteriores leyes que se establecía, impedía, por ejemplo, porque tenía un baño moderno o porque tenía un aire acondicionado. Hoy han sido eliminados todas esas barreras que generaba una discriminación. Porque al no tener un medio de vida y un ingreso del adulto mayor, automáticamente le estás empujando a que se convierta en un adulto mayor pobre o que entre en la franja de la pobreza extrema, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, nosotros aplicamos la ley a partir de noviembre del año pasado y por supuesto que ante el desafío de la necesidad de aplicar, estábamos convencidos de que podríamos tener situaciones de dificultad y de hecho lo hemos tenido, es normal y hemos asumido las consecuencias, no fue de mala fe. Adoptamos la base de datos de identificaciones, filtramos con los que están dentro del programa, excluimos, sacamos la lista de potenciales, se cruzó con la base de datos de registro civil para identificar quiénes están fallecidos, quiénes no, con la base de datos IPS, quiénes están, perdón, y salud, porque salud emite certificado de defunción, el registro civil, acta de defunción, ¿verdad? Y cruzamos con toda la base de datos. Lógicamente ahí saltaron algunos que ya han fallecido y fueron incluidos, pero para nosotros seguían estando vivos. ¿Por qué? Porque en registro civil ni en salud no estaban registrados. Muchos no han registrado durante la pandemia a sus adultos mayores, otros tuvieron diversos tipos de casos y por otro lado también saltó ahí la falta de actualización de base de datos, ¿verdad? Eso se fue depurando y encontramos de 106 años adultos mayores que no estaban percibiendo la pensión. Llegaron a entrar muchísimo, 106, 90, 98, llegaron a entrar muchísimo en noviembre. Reducimos, empezamos en noviembre de 106 a 90.
En diciembre entramos de 89 a 80 y ahora en febrero, entre el 20 y el 22, esta semana estaríamos ya definiendo a partir de 79 años para abajo. En la medida que baja la edad, aumenta la cantidad de gente, lógicamente es una cuestión obvia, más vivo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a incluir este mes de febrero probablemente por encima de los 13.000 nuevas inclusiones, con los cuales llegaríamos a los 320, 325.000 dentro de la totalidad de adultos mayores, pero vamos a ir incluyendo en la medida que va que vamos teniendo disponibilidad presupuestaria, que de hecho este año se presupuestó para unas 30.000 nuevas inclusiones. Hay unas bajas mensuales en un promedio de 800 más o menos, lo que sumaría en que en el año 2025 estaríamos incluyendo más o menos 38.000 nuevos adultos mayores, que es un número importante para ir reduciendo la brecha de aquellos que están realmente expectantes de entrar en el programa. Señor ministro, muchas gracias por este tiempo, este espacio. Apasionante el tema. Desde el Congreso ya nos están esperando, entonces tenemos que cerrar. Yo muy contento de haber Gracias. compartido con ustedes. Gracias por el espacio, estoy siempre a las órdenes. Y gracias por, digamos, también siempre preocuparse de comunicar sobre los programas sociales de nuestra institución. Estamos Gracias. siempre a las órdenes.